Seguimos con la clase de hoy. Vamos a definir el concepto de tasa marginal de sustitución. La tasa marginal de sustitución mide la tasa a la cual un consumidor está dispuesto a sustituir una canasta de bienes por otra. Ahora, ¿qué significa sustituir una canasta por otra? ¿Qué significa estar dispuesto a? La idea es que cuando un individuo deja de consumir una cierta cantidad de bienes, tienen que recompensarlo con otra cierta cantidad de bienes para estar indiferente entre la nueva canasta, que tiene más de un bien y menos de otro, y la anterior, que tiene lo contrario. Es decir, ¿cuál es la tasa a la que estoy dispuesto a renunciar a un bien? ¿Cuántos bienes tengo que renunciar? De bienes X o bienes Y estoy dispuesto a renunciar si me dan una unidad adicional del bien X, por ejemplo, y estoy indiferente entre la nueva canasta, que tiene la misma cantidad de X más 1, y una cierta cantidad de Y menor a la cantidad que tenía inicialmente. Algebraicamente, digamos, en términos matemáticos, la tasa marginal de sustitución, que vamos a indicar con las letras TMS, entre Y y X, cuando Y es la ordenada, el bien que está en la ordenada, y X el bien que está en la abscisa, es la pendiente delta Y sobre delta X de la curva de indiferencia. Yo acá tengo una cierta cantidad de bienes, X e Y, una cierta cantidad X del bien X, una cierta cantidad Y del bien Y. Lo que mide la tasa marginal de sustitución es si yo renuncio a una cierta cantidad de X, por ejemplo delta X, ¿cuánto me tienen que compensar de Y? Y me tienen que compensar porque recuerden que las preferencias son monótonas, y como son monótonas, si me sacan de X, para yo poder estar indiferente con la nueva canasta, me tienen que dar más del otro bien, porque si me sacaron de los dos o no me compensaran con el otro bien, yo seguro que preferiría la canasta inicial. Entonces, ¿cuánto me tienen que dar de Y para compensar esa pérdida de X? O, si me dan un poquito más de X, ¿cuánto me tienen que sacar de Y para compensar esa pérdida que yo tuve, esa ganancia que yo tuve de X? Si yo gano, me dan un poquito más de X, insisto, yo voy a tener que renunciar a una cierta cantidad de Y, porque si yo no renunciara, es decir, si me dieran X y yo no renunciara a Y, me voy de la curva de indiferencia. Voy a estar consumiendo una canasta yo voy a estar consumiendo una canasta que necesariamente tiene más bienes X y la misma cantidad de Y, ergo va a ser preferida. Es decir, si yo consumo esta canasta, seguro que esta canasta no es indiferente ni a esta, porque tiene más de X que la canasta esta que está aquí, y más de Y que la canasta esta que está aquí, y por eso no está sobre la curva de indiferencia. Para estar sobre la misma curva de indiferencia, me tienen que, si me sacan de Y, me tienen que compensar con X. Si me sacan de X, me tienen que compensar con Y. Seguimos. El siguiente concepto que quiero analizar es el concepto de utilidad. La idea es tratar de representar a las preferencias de los individuos a través de una función de utilidad. La idea es que esa función de utilidad sea una medida ordinal, es decir, que permita determinar que
Si yo tengo dos canastas, Z y J, y la canasta Z es preferida a la canasta J, la función de utilidad, que asigna un valor numérico tanto a la canasta Z como a la canasta J, asigna un mayor valor a la canasta Z, que es preferida, que la función, el valor que se le asigna a la canasta J. Es decir, si Z es preferida a J, entonces U de Z es mayor a U de J. El valor numérico asignado a Z es mayor que el valor numérico asignado a J. Lo importante es que no es relevante cuánto mayor es. Lo que es relevante es que sea mayor. Es decir, si Z es preferido a J, con que U de Z sea 25.000.333.000 y U de J sea menos 3, eso es suficiente. Lo que importa es que la utilidad respete el orden de las preferencias del individuo. La función de utilidad respete el orden de las preferencias del individuo. Es decir, acá tenemos tres canastas distintas, X y Z, y tres funciones de utilidad distintas. Noten que las tres funciones de utilidad asignan valores distintos a cada una de las canastas. Pero las tres canastas las tres funciones de utilidad respetan el orden con el que el individuo valora las canastas. Es decir, si X es preferida a Y e Y preferida a Z, la función de utilidad 1 muestra que U de 1 de X es mayor a 1 de Y, que eso es mayor a 1 de Z. Noten que X es preferido a Y e Y es preferido a Z, por transitividad X es preferido a Z. 3 es mayor a 1, la transitividad se mantiene. Esta función de utilidad 2 también respeta el mismo orden de preferencias y la utilidad 3, que asigna valores negativos, hace lo propio. Es decir, lo que quiero que quede claro es que cuando tenemos una función de utilidad, no nos importa el valor absoluto, lo que nos importa es que se respete el orden con el que el individuo valora las canastas. X preferido a Y preferido a Z, repito, implica que U de X es mayor a U de Y, mayor a U de Z, independientemente de la U utilizada. Esta es una propiedad, entonces, que es importante, pero que no voy a exigir la demostración, sino que simplemente que si tenemos una función de utilidad que puede representar las funciones del individuo, cualquier transformación monótona de esa función de utilidad, es decir, cualquier transformación monótona que respete el orden numérico, ¿está bien? O sea, cualquier transformación de la función que respete el orden numérico de la primera función va a seguir siendo una función de utilidad. Es decir, si yo tengo una función creciente y le aplico a esa función creciente otra función creciente, la segunda función sigue respetando el orden. Porque si U de 1 mayor a U de 2, perdón, U de 2 mayor a U de 1, y F es una transformación monótona de U, F de U de 2 va a ser mayor a F de U de 1. Y esa función va a seguir respetando el orden de las preferencias. Entonces, lo que importa es que si tengo una función de utilidad U, tal que si Z es preferido a J, U de Z es mayor a U de J, y aplico a U de Z una función F de U de Z, que es una transformación monótona, entonces F de U de Z va a seguir siendo mayor a F de U de J. El siguiente concepto es el concepto de utilidad marginal. ¿Qué es la utilidad marginal? La utilidad marginal muestra UMX cómo varía la utilidad cuando, si yo estaba consumiendo X del bien X e Y del bien Y, incremento, o mejor dicho, varío, la cantidad de X en delta X, o sea, paso a consumir X más delta X, eso me aumenta la utilidad. ¿Por qué me aumenta la utilidad? Porque sigo consumiendo la misma cantidad de Y que antes, y como mis preferencias son monótonas, U de X más delta X, seguro que es mayor a U de X, porque consumo más de X y la misma cantidad de Y con respecto a la canasta inicial. Entonces, mide cómo varía mi utilidad consumiendo la nueva canasta, que tiene una cierta cantidad de Y implícita, esta canasta y esta canasta tiene una cantidad de Y, al variar la cantidad de X en delta X, varía la utilidad, pero yo no quiero ver cuánto varía la utilidad, sino que quiero ver cómo varía la utilidad por unidad de X consumida.
varío la cantidad de X, varío la cantidad de X, mi utilidad varía en delta U, por unidad de X es delta U sobre delta X. De lo anterior, es obvio que la variación total de la utilidad es la utilidad marginal multiplicado por la cantidad de X que yo cambié. Utilidad marginal por X por delta X es igual a la variación en la utilidad. Y yo puedo hacer lo mismo con el bien Y. Modifico la cantidad consumida, veo cómo varía la utilidad, dejando constante la cantidad de X consumida, multiplicado por delta Y. Es decir, la variación de la utilidad ocurre porque cambié la cantidad de X en delta X, multiplicado por la utilidad marginal de X, o porque modifiqué la cantidad de Y consumida en delta Y. Si este X es negativo, o sea, si yo consumo menos de X en delta X, esta variación de la utilidad va a ser negativa, o sea, voy a tener una utilidad menor en la misma canasta porque estoy consumiendo la misma cantidad de Y y menos cantidad de X. Entonces, delta U es igual a delta X por la utilidad marginal de X, si modifico X, o delta U es igual a la utilidad marginal de Y por delta Y. ¿Okay? La función de utilidad marginal hereda dos propiedades del hecho de que las curvas de indiferencia tienen dos propiedades. La monotonicidad, o mejor dicho, que las preferencias tienen dos propiedades. La monotonicidad y la convexidad. Empecemos con la monotonicidad. Esto ya lo dije, pero lo repito así, vamos más ordenadamente. Supongamos que yo aumento la cantidad consumida de X, de 1, de 2, de 3, así hasta 8. La utilidad va a aumentar. ¿Por qué la utilidad va a aumentar? Porque estoy consumiendo más de X, pero estoy manteniendo constante la cantidad de Y. Es decir, tengo una cantidad consumida de Y, por ejemplo, de 5. Bueno, la canasta 1,5, seguro que, digamos, la canasta 2,5 seguro que es preferida a la canasta 1,5, la canasta 3,5 seguro que es preferida a la canasta 2,5 y así sucesivamente porque estoy incrementando la cantidad de X sin mantener la cantidad de Y. Es decir, como las preferencias son monótonas, la utilidad es creciente, la utilidad total. Ahora, la utilidad marginal mide cómo varía la utilidad cuando consumo una pequeña cantidad adicional de X. Fíjense que aquí la utilidad marginal va aumentando, o sea, mejor dicho, la utilidad va aumentando, la utilidad marginal de la primera unidad coincide con la utilidad marginal de la segunda es la utilidad de la consumir 2 unidades respecto a la utilidad de consumir una, dividido la variación en la cantidad consumida, que en este caso es 1, o sea, 10 dividido 1, que es 10. Acá lo mismo, 7 dividido 1, que es 7, y así sucesivamente. Noten que la utilidad marginal es positiva, pero siempre es decreciente. Es decir, debido a que las preferencias son monótonas, la utilidad siempre va a ser positiva. La utilidad marginal va a ser siempre positiva. ¿Por qué siempre positiva? Porque incremento la cantidad consumida, necesariamente mi utilidad total tiene que aumentar. Eso se manifiesta en que la utilidad marginal es siempre positiva. Pero noten que es decreciente. ¿Y por qué es decreciente? Porque a medida que el individuo consume más de un bien, las unidades adicionales que consume de ese bien lo satisfacen cada vez menos. Unidades adicionales del bien consumido son beneficiosas para el consumidor porque sus preferencias son monótonas, pero cada vez en menor proporción. Aquí tenemos graficada la función de utilidad que va aumentando a medida que consumo más de X y la utilidad marginal que va disminuyendo a medida que consumo más de X, pero siempre en valores positivos. La diferencia, digamos, entre las dos cosas rojas está dada por esta cantidad consumida. Entre estas dos rayas rojas es el incremento que me da la cantidad verde. Y lo mismo
entre esta y esta. Cada incremento adicional me da una utilidad adicional cada vez menor, pero siempre positiva, repito, porque las monótonas. Ahora, si nos movemos a lo largo de una curva de indiferencia, la utilidad del individuo, por definición, no varía. Estoy incrementando la cantidad consumida del bien X, por ejemplo, y estoy disminuyendo la cantidad consumida del bien Y. Necesariamente me estoy moviendo sobre una curva de indiferencia, la nueva canasta comparada con la vieja canasta generan la misma satisfacción, ergo la variación de la utilidad no varía. Ahora, si yo aumento la cantidad de X en delta X, o sea, si me muevo de la canasta X, de la canasta que tiene una cierta cantidad de X y una cierta cantidad de Y, aumento la cantidad consumida de X en delta X, mi utilidad varía, aumenta en este caso, en UMX por delta X. Recuerden que la variación de la utilidad es a paridad de Y, es la variación de X por delta X. Pero también disminuyo la cantidad de Y consumida, por lo cual mi utilidad decrece en delta Y por la utilidad marginal de Y. La variación total de la utilidad, si agarré dos canastas que están sobre la misma isocuanta, es 0. Ahora, si yo hago un despeje simple, digamos, esto lo paso para allá y paso dividiendo, me queda que delta I sobre delta X, que no es otra cosa que la tasa marginal de sustitución, es igual a la relación negativa entre el cociente de las utilidades marginales. Es decir, la tasa marginal de sustitución, que no es otra cosa que la pendiente de la curva de indiferencia, coincide con el cociente de las utilidades marginales. Y noten que a medida que aumenta el consumo del bien X, la utilidad marginal de X disminuye. Con lo cual, si yo me muevo de noroeste a sudeste sobre una curva de indiferencia, es decir, si yo voy para atrás y les busco donde estaba la curva de indiferencia, si yo me muevo de aquí hasta aquí, la cantidad de X aumenta y la cantidad de Y disminuye. La utilidad marginal de X disminuye, porque estoy consumiendo más de X, y como tengo menos Y, la utilidad marginal de Y aumenta, porque la utilidad marginal de una unidad anterior consumida de Y es mayor. Ergo, si la pendiente de la tasa, o la tasa marginal de sustitución, es el cociente de UMX sobre UMI, o sea, la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y, lo que muestra es que esta pendiente se hace cada vez más horizontal, cada vez más chata. Cada vez más chata. ¿Y por qué se hace cada vez más chata? Porque lo que indica una curva de indiferencia que es convexa al origen, que a medida que me van agregando más unidades de X, estoy dispuesto a sacrificar cada vez menos unidades de Y, porque tengo poquitas de Y. ¿Y qué significa estoy dispuesto a sacrificar? Y bueno, me tienen que compensar con mayor cantidad de X, o sea, me tienen que dar más de X y por cada unidad de Y que me sacan, porque la cantidad de Y que tengo vale mucho, vale más, digamos, porque tengo poquito. Entonces, la pendiente decreciente de la curva de indiferencia en valor absoluto indica que a medida que un individuo tiene más, desea suavizar su consumo, renunciando a lo que tiene más y aceptando un poquito más de lo que tiene menos. Es otra manera de hablar de la convexidad de la que hablamos antes, que el individuo prefiere los medios a los extremos. Prefiere tener un poco y un poco que mucho de una mercancía y poco de otra. Bueno, la clase que viene vamos a discutir las decisiones óptimas, es decir, hasta ahora vimos lo que el individuo quiere hacer, vimos lo que puede hacer, o sea, vimos lo que puede hacer al inicio a partir de las restricciones presupuestarias. Lo que quiere hacer a partir de las curvas de indiferencia, o sea, de sus preferencias. Si mezclamos las dos cosas juntas, podemos ver lo que el individuo querría
decidir en condiciones normales, es decir, cuál es la canasta que tendería a elegir si pudiera elegir de todas las posibles la que más le conviene. Ahora, noten lo siguiente. Este es el conjunto presupuestario del individuo, es decir, esta es la recta presupuestaria, y estas son todas las combinaciones de canastas que están adentro de este triángulo, digamos, que son asequibles por el consumidor. Y esta es una canasta en particular, la canasta A. Sabemos que el individuo, de todas las canastas posibles, solo puede elegir las que están al interior o forman parte de la recta presupuestaria. ¿Cuál de todas estas va a elegir? Todavía no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que de todas esas canastas, seguro que no va a elegir ninguna canasta como la canasta A, que forma parte del conjunto presupuestario, que está, digamos, por hecho que forma parte, no, está estrictamente contenida en el conjunto, en la restricción presupuestaria, como una canasta A. ¿Por qué? Porque si recordamos que sus preferencias son monótonas, cualquier canasta, digamos, que le permita al individuo consumir un poco más de alguno de los dos bienes o de los dos, si yo me muevo así, son canastas que implican más del consumo de los dos bienes, pero no tienen por qué ser de los dos, puede ser de uno o del otro, necesariamente van a ser preferidas a la canasta A, porque implican consumir más de un bien y al menos más de un bien y no menos del otro. Entonces, seguro que este individuo que consume más de A, más de alguna de las dos, que puede consumir más de alguna de las dos, de los dos bienes, sin renunciar, y son asequibles, porque si yo me muevo sobre este triángulo voy a poder consumir las dos canastas, cualquier canasta, porque estoy dentro de mi restricción presupuestaria, va a ser preferida. Así que A seguro que no va a ser elegida. Pero yo puedo repetir el mismo razonamiento y elegir alguna canasta que esté por aquí, por ejemplo. Si yo elijo esta canasta, a ver si... Esta canasta que está acá, vamos, horrible como salió dibujado, debería haber... Esta canasta que está acá, sabemos que es estrictamente preferida y como está al interior del conjunto presupuestario, la puedo consumir y la voy a elegir. Ahora, ¿el individuo va a elegir esta canasta, llamémosla B? No, porque el mismo razonamiento que usé para descartar A, lo puedo usar para descartar esta canasta B. Porque me paro un poquito para arriba, un poquito para el costado o en la diagonal, y necesariamente voy a elegir la canasta nueva, la C, por ejemplo, a esta canasta roja que tengo acá. ¿Y hasta dónde puedo hacer este mismo razonamiento? Y lo puedo hacer hasta que me choco con la recta presupuestaria. Si me choco con la recta presupuestaria, vamos a hacer de nuevo el gráfico. Aquí, por ejemplo. Bueno, acá la única manera de, o sea, las que son preferidas, son canastas que están o para acá arriba, o para acá, o para aquí. ¿Se entiende? Ahora, todas estas canastas obviamente son preferidas a nuestra canasta azul, pero el problema es que no son asequibles. Entonces, yo no sé si voy a elegir esta canasta. Lo que seguro sé es que no voy a elegir una canasta roja, como la roja, porque, como les decía, la canasta roja yo puedo encontrar seguro una canasta sobre la restricción presupuestaria, como esta que está aquí, que es preferida a la canasta roja. Entonces, la conclusión es que nuestro individuo, como se puede hacer para cualquier canasta, de razonamiento, nunca va a elegir una canasta que esté al interior del conjunto presupuestario. La canasta que elija va a ser una canasta que esté sobre la restricción presupuestaria. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy.
la parte teórica, digamos. Nos vamos a encontrar entonces, como quedamos, a las 6 de la tarde para revisar algunos ejercicios, para contestar dudas y para, si no hay dudas y podemos continuar con la clase, avanzar un poco más en el contenido de la clase de hoy.